21 de agosto de 1831. La tierra tiembla con sus gritos. Siente la angustia. Visualiza la oscuridad cortada por antorchas encendidas. Escucha el crujir de maderas rotas y los alaridos que rompen la calma de Southampton, Virginia. Esa noche, el aire no olía a algodón ni a tabaco recién curado, sino a hierro húmedo, sangre tibia y miedo. Lo que los dueños de plantaciones creyeron imposible, se convirtió en realidad. Los esclavizados, esos cuerpos que eran contados como ganado, se levantaron como tormenta para arrancar 60 vidas en cuestión de horas. Los registros de The Library of Congress y las propias palabras de The Confessions of Nat Turner coinciden en la intensidad de esa madrugada. Una docena de hombres al inicio, guiados por la mirada encendida de Turner, caminaron entre campos y caseríos. La luna apenas iluminaba, pero ellos sentían que no caminaban solos. Caminaban con los ancestros de África, con los latigazos tatuados en sus espaldas, con las cicatrices frescas en la memoria. Esta noche no hay cadenas, solo justicia, parecía susurrar el viento entre los árboles. Los blancos dormían plácidamente, convencidos de que sus esclavos obedecían porque rezaban en capillas, porque bajaban la cabeza en los caminos, porque sonreían al recibir órdenes. Ironía brutal. Esa misma obediencia era el disfraz perfecto de la furia acumulada. Los amos soñaban con algodón, no con revueltas. La primera casa cayó en silencio, como si los relojes hubieran detenido su tic-tac. Las hachas y los cuchillos se convirtieron en instrumentos de juicio. Nadie escuchó caballos galopar, ni campanas de advertencia. Solo los perros, que aullaron presintiendo la tragedia. Turner, con la voz firme de quien cree cumplir una profecía, no dudó en ordenar: «Hoy la sangre nos abre camino». Cada grito era eco de generaciones encadenadas. Los cronistas posteriores, con tinta fría, escribirían matanza, salvajismo, horror. Pero en esa hora los rebeldes sentían redención. ¿Qué palabra usarías tú? Si tus abuelos habían sido arrancados de África, vendidos como mercancía, forzados a sembrar riquezas ajenas, mientras tus hijos nacían esclavos. La violencia no nace del vacío, nace del látigo, del grito del capataz, del dolor acumulado hasta volverse volcán. El silencio entre ataque y ataque era aún más perturbador que los gritos. Después de cada casa arrasada, el grupo se detenía. Respiraba hondo. Escuchaba el canto de los grillos, que parecía burlarse del derramamiento. Había calma, pero era la calma del juicio final. En los ojos de Turner, algunos seguidores decían ver un fuego que no era humano, sino divino. Dios me mostró la señal, había repetido días antes. Un eclipse, oscureciendo el sol, fue leído como mandato celestial. El cielo mismo clamaba justicia. Los rebeldes avanzaron hacia más haciendas. Mujeres y niños también cayeron. La furia no distinguía, y aquí la historia arde con preguntas incómodas. ¿Puede un esclavo oprimido mostrar piedad a la descendencia del amo que lo encadenó? ¿La inocencia existe cuando se hereda la posesión de otros cuerpos? Estas dudas, aún hoy, dividen conciencias. Pero en esa noche, la respuesta fue tajante. No habría diferencia. El ritmo se aceleraba. La noticia comenzó a correr, como pólvora invisible. Milicianos despertaban. Vecinos tomaban armas improvisadas. Campanas sonaban demasiado tarde. Para entonces, ya eran decenas los que yacían entre sábanas ensangrentadas y suelos de madera. Turner no era un verdugo solitario. Era un símbolo. Un profeta que había encendido la chispa de un incendio colectivo. La rebelión, aunque breve, retumbó más fuerte que los fusiles de quienes intentaron sofocarla. Los relatos oficiales intentaron borrar la humanidad de los insurgentes, reducirlos a monstruos. Pero bajo la capa de horror, late otra verdad. Fue la primera gran rebelión de esclavos en Estados Unidos, que estremeció a los poderosos hasta el tuétano. Visualiza la escena final de esa madrugada. Cuerpos tendidos, chozas incendiadas, rebeldes respirando agitados, sus manos manchadas no solo de sangre ajena, sino de su propio destino.
La luna se oculta, el amanecer se acerca. ¿Fue venganza o justicia? ¿Fue un acto de barbarie o el grito de la libertad naciente? La historia lo registrará como la rebelión de Nat Turner. Pero esa noche fue mucho más que un nombre. Fue el rugido de los silenciados, la voz de los que el mundo había declarado inexistentes. Fue, en palabras que aún resuenan, fuego que libera. Cadenas que aprietan más que el hierro. Así era la vida en Virginia a inicios del siglo XIX. Imagina los campos interminables de algodón, las hojas blancas ondeando como mares tranquilos. Pero bajo esa calma, miles de espaldas dobladas, cuerpos agotados, piel quemada por el sol. Los dueños de plantaciones veían en ese paisaje riqueza. Los esclavizados solo veían una prisión sin muros. El contexto es cruel. En 1830, el censo registraba que Southampton, Virginia, tenía más afrodescendientes esclavizados que blancos libres. El equilibrio de poder era un espejismo sostenido por látigos y fusiles. Los plantadores sabían que eran minoría y temían la rebelión, pero se convencían con leyes y castigos de que el miedo y la religión bastarían para contener cualquier chispa. Ironía amarga. Mientras intentaban apagar la fe africana y controlar la lectura de la Biblia, creaban el caldo perfecto para que un predicador como Nat Turner emergiera como profeta de la resistencia. Turner no era un esclavo común en los registros coloniales. Desde niño, según las Confessions of Nat Turner, aseguraba haber visto visiones, señales de Dios en el cielo. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con miedo. Predicaba en reuniones clandestinas, mezclando la palabra cristiana con un eco ancestral que provenía del continente perdido de sus abuelos. La libertad es promesa divina, repetía. Y esa promesa no era la libertad de los cielos, sino la de la tierra, la tangible, la que podía respirarse sin cadenas. Las tradiciones africanas sobrevivían en los susurros, en las canciones entonadas en voz baja en los barracones, en las palmas que marcaban ritmos que los amos no comprendían. Según el historiador John Thornton, estas prácticas espirituales eran resistencia silenciosa. Rezar a dioses que prohibían nombrar, mezclar nombres cristianos con cantos yoruba o igbo. De esa mezcla nació un fuego que ni látigos ni Biblias amaestradas podían apagar. El peso del colonialismo se sentía no solo en la espalda, sino en el alma. Los esclavizados no eran solo fuerza de trabajo, eran capital. Se hipotecaban, se heredaban, se tasaban en anuncios de periódico como si fueran caballos. ¿Cómo se forma un hombre cuando sabe que su hijo nacerá propiedad de otro? ¿Cómo se cultiva la esperanza en tierra que jamás podrá poseer? En ese contexto, Turner comenzó a leer. En secreto, a escondidas, con fragmentos de la Biblia. Cada versículo se convertía en fuego. Veía a Moisés liberando a los hebreos, a Jesús enfrentando a los poderosos, a los profetas denunciando injusticias. Para Turner, esas páginas no hablaban de sumisión como predicaban los blancos, hablaban de revolución. Las visiones se intensificaron. En 1831, un eclipse parcial oscureció el cielo de Virginia. Turner lo interpretó como señal inequívoca. El tiempo ha llegado. La tierra misma parecía hablarle. Los esclavizados, al escuchar sus palabras, se estremecían. ¿Acaso no era esa la voz que esperaban? Una voz que no prometía consuelo, sino venganza. El ambiente en Virginia hervía. Abolicionistas del norte enviaban panfletos. Los rumores de rebeliones en el Caribe viajaban como corrientes subterráneas. Haití había demostrado que un pueblo esclavizado podía derrotar ejércitos imperiales. Ese recuerdo, esa lama seguía viva. Los blancos del sur temblaban al pensar en otro Toussaint Louverture, pero fingían seguridad detrás de sus leyes. El contexto histórico es una paradoja dolorosa. Estados Unidos se declaraba República de la Libertad mientras mantenía a millones encadenados. Las iglesias predicaban la igualdad de las almas, pero bautizaban a niños esclavos que jamás conocerían libertad. Las cortes hablaban de justicia,
pero permitían separar familias en subastas públicas. ¿No es esa la contradicción, la raíz de la furia que estalló en Southampton? El eco de cadenas, el crujir de los látigos, las risas forzadas en las casas grandes, todo eso formaba parte del escenario invisible que hizo inevitable la rebelión. Turner no surgió de la nada. Fue hijo de un sistema que creía inquebrantable. Fue el espejo roto que devolvió a los amos la imagen de su propia violencia. Esa Virginia colonial no era solo geografía, era una olla a presión. Cada canto africano reprimido, cada latigo que abría la carne, cada lágrima derramada en silencio en los barracones, todo se acumulaba como pólvora esperando la chispa. Y Turner, con su voz profética y su mirada ardiente, fue precisamente eso, la chispa. Silencio roto por un tambor lejano, así se percibía la tensión de esos años. El tambor no sonaba en fiestas oficiales, sino en las almas de los esclavizados, en el pulso acelerado de quienes sabían que la libertad podía costar la vida, pero la esclavitud costaba el alma. ¿Era inevitable lo que ocurrió el 21 de agosto? ¿O simplemente fue el destino escrito en las estrellas? El eco de Haití, la consecuencia lógica de un sistema podrido. Lo cierto es que, en ese escenario cargado de contradicciones, Turner no eligió la fe de los sumisos, sino la de los libertadores. Y esa decisión marcaría la historia con sangre y fuego. Nat Turner no nació como verdugo ni como profeta, nació como propiedad. Según los registros de Southampton, vino al mundo en 1800 en una plantación donde su destino parecía escrito antes de respirar su primer aire. Sin embargo, desde niño, su figura se apartó de lo común. En The Confessions of Nat Turner, se describe que otros esclavizados lo miraban como alguien extraño por su inteligencia precoz y por las visiones que aseguraba recibir. Desde pequeño repetía relatos bíblicos, aprendía palabras complejas, interpretaba sueños. Su abuela, que aún guardaba ecos de África en su memoria, lo señalaba como elegido. Decía que en su frente brillaba una marca de nacimiento que era augurio divino. Los amos lo consideraron útil, lo dejaron crecer con cierta libertad para predicar. Esa grieta en el muro de hierro fue suficiente para que la semilla de rebelión germinara. Turner aprendió a leer, un acto casi imposible para un esclavo, castigado por ley en muchos estados del sur. La lectura era privilegio blanco, pero él descifró letras como si fueran mensajes celestiales. Cada página de la Biblia lo acercaba más a la idea de que la esclavitud era una afrenta contra Dios. No era un simple esclavo alfabetizado, era un intérprete, un puente entre la fe africana y la fe cristiana, entre la esperanza ancestral y la profecía revolucionaria. Su juventud estuvo marcada por visiones, luces en el cielo, figuras en los campos, voces que lo empujaban a anunciar un destino distinto. Según Kenneth C. Greenberg, Turner veía en fenómenos naturales, relámpagos, eclipses, estrellas fugaces, llamados divinos. Lo que otros percibían como casualidad, él lo traducía en mandato. Y no predicaba su misión, predicaba que el juicio de los amos estaba cerca. ¿De dónde nace esa convicción? ¿De la injusticia que lo rodeaba? ¿De la humillación de ver a hombres adultos arrodillarse ante un capataz? ¿O de un fuego interno que nadie pudo apagar? La respuesta quizás sea mezcla de todo. El sufrimiento lo empapó como lluvia constante y su mente lo transformó en visión mesiánica. Los testimonios describen a Turner como silencioso, introspectivo, pero con una intensidad que ardía en sus ojos. Los esclavos lo escuchaban con respeto, los blancos lo subestimaban como un predicador inofensivo. Esa combinación fue letal. Lo ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Las tragedias lo forjaron. Vio a niños arrebatados de brazos de sus madres para ser vendidos. Escuchó los latigazos que abrían piel y dignidad. Presenció a la degradación de hombres fuertes reducidos a animales ante los amos.
¿Qué clase de Dios permitiría eso? Para Turner, la respuesta era clara. No era Dios quien lo permitía, eran los hombres, y ellos debían pagar. El dolor se convirtió en combustible, y como todo combustible esperaba la chispa. Su propia confesión revela la lucha interna. Me preguntaba por qué había nacido. La voz del espíritu me decía que tenía un destino. Esa voz lo llevó a interpretar su vida no como tragedia personal, sino como misión colectiva. No se veía como víctima, sino como instrumento. Y en esa convicción radica lo inquietante de su figura. ¿Era un libertador? ¿Un loco? ¿Un mártir? ¿Un asesino? La historia se debate en etiquetas, pero lo innegable es que sus actos brotaron de un sufrimiento que compartían miles de cuerpos encadenados. Él solo se atrevió a encender lo que otros apenas murmuraban. Visualiza a Turner en los barracones, de noche, rodeado de esclavizados exhaustos. Mientras otros cerraban los ojos en busca de un descanso imposible, él relataba sueños de libertad. Hablaba de señales en el cielo. Prometía que la sangre podía traer redención. Algunos lo miraban con miedo, otros con fe. Poco a poco se convirtió en pastor y líder, en voz que no podía ignorarse. En ese trasfondo se entiende lo inevitable. Turner no fue solo un hombre con visiones, fue el resultado de un sistema que sembró dolor y cosechó venganza. Su biografía es cicatriz hecha carne, un recordatorio de que la opresión fabrica rebeldes tanto como víctimas. Hoy su nombre sigue incomodando. Unos lo citan como ejemplo de justicia divina, otros lo condenan como criminal, pero la pregunta que retumba es otra. ¿Cómo juzgar a un hombre nacido sin libertad, criado entre látigos y cadenas, que decidió no aceptar el papel de esclavo? Si te intriga, comparte tu reflexión. La historia de Nat Turner no pertenece solo al pasado, sigue desafiándonos a mirar la libertad con otros ojos. El fuego no se enciende de un soplo. Necesita brasas acumuladas. Espera la chispa precisa. Para Nat Turner, esas brasas eran siglos de dolor y los susurros de sus visiones. El disparador llegó en forma de tragedias cotidianas, abusos, latigazos, el eco constante de familias desgarradas. Cada herida mixta y sufrida era un recordatorio de que la paciencia no era virtud, sino cadena. Los registros coloniales describen 1830-1831 como años de tensión creciente en Southampton. Los dueños endurecieron el control tras rumores de rebeliones. Los castigos se volvieron más crueles y Turner interpretó esa ola de brutalidad como el preludio de un designio divino. El espíritu me habló. Dijo que el tiempo ha llegado, relataría después. La confirmación definitiva vino del cielo. Un eclipse que oscureció la tarde y bañó la tierra en sombras. Para Turner, ese oscurecimiento fue el sello de Dios, la señal que no podía ignorar. Reunió a un círculo reducido de fieles. No eran muchos, apenas media docena al inicio. Hombres endurecidos por el trabajo y el sufrimiento, que confiaban más en su palabra que en cualquier promesa de los amos. Se encontraban en secreto, bajo la luna o entre los árboles, hablando en susurros mientras fingían orar. Las armas eran rudimentarias, hachas, cuchillos, palos. La preparación no consistía en forjar acero, sino en templar el espíritu. La planificación era casi litúrgica. Turner les hablaba de pasajes bíblicos, de Josué arrasando Jericó, de Moisés guiando a los esclavos de Egipto. Cada historia era espejo, cada versículo una orden. La fe cristiana, deformada por los amos para justificar la esclavitud, se convertía en manual de rebelión en sus labios. La fecha se fijó con sigilo, 21 de agosto de 1831. Había que comenzar en la oscuridad, mientras los amos dormían confiados. La primera casa sería la de Joseph Travis, el amo de Turner en ese momento. Ahí, los cuchillos se desenvainarían como símbolos, más que como armas. Nadie volvería atrás después de esa sangre. El miedo estaba presente, claro, algunos dudaban. La idea de enfrentarse a hombres armados, de matar mujeres y niños estremecía a varios. Turner, con mirada firme, respondía: «No son inocentes y sostienen nuestra esclavitud». Esa frase pesaba como hierro en sus corazones, borrando la compasión con el recuerdo del látigo.
Los preparativos no fueron perfectos. Algunos se unieron al último momento, otros desertaron antes del inicio. El plan era frágil, pero la convicción ardía. Era imposible saber si sobrevivirían un día, una semana, o si morirían esa misma noche. Lo que sí sabían era que al actuar, estaban rompiendo el pacto silencio que mantenía a miles encadenados, la obediencia forzada. Imagina la noche anterior. El aire húmedo del verano cargado de grillos, el olor a tierra mojada, el susurro de los árboles. Turner no dormía. Caminaba en círculos, oraba, recitaba en voz baja salmos que hablaban de destrucción de enemigos. Su mente viajaba entre la Biblia y las visiones. Eran sueños, eran delirios, o eran, como él creía, el mismo Dios señalando su destino. El grupo se reunió en la oscuridad. Apenas 7 al inicio. Hark, Henry, Sam, Nelson y algunos más. Sus ojos brillaban con mezcla de terror y determinación. La escena parecía ritual. Cuchillos levantados, oraciones susurradas, respiraciones agitadas. Nadie sabía si volvería a ver el amanecer, pero todos sabían que si lo veían, sería sobre una tierra distinta. Las crónicas posteriores, como las recogidas por Stephen B. Oates, narran la intensidad de esas horas previas. Cada gesto era definitivo. El silencio era tan espeso que parecía un personaje más. Los esclavos de otras plantaciones dormían ajenos, mientras este pequeño grupo cocinaba la tormenta que haría temblar a Virginia. Aquí surge la pregunta que aún resuena. ¿Es posible planear justicia en medio de tanta desesperación? ¿O toda justicia bajo cadena se convierte inevitablemente en venganza? Turner no hacía esa distinción. Para él, no eran dos cosas distintas, sino una misma palabra escrita con sangre. El plan estaba trazado, las armas listas, el corazón encendido. Todo dependía de un instante: abrir la primera puerta, derribar la primera muralla de silencio. Después, la historia ya no tendría marcha atrás. Si esta lucha te conmueve, considera explorar más historias, porque lo que está a punto de ocurrir no es solo relato del pasado, es espejo de las cadenas invisibles que aún hoy nos rodean. La madrugada del 21 de agosto de 1831 abrió las puertas del juicio. El grupo, liderado por Turner, llegó a la casa de Joseph Travis, su amo. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las tablas bajo sus pasos y el jadeo contenido de quienes lo acompañaban. La primera víctima cayó mientras dormía, ajena a que los cuerpos que servían sus campos ahora se convertían en verdugos. Fue el inicio de una noche donde la frontera entre venganza y justicia se desdibujó bajo la luz pálida de la luna. Los gritos despertaron a los perros, y pronto la casa quedó bañada en sangre. Mujeres, niños, hombres, nadie escapó. Turner había sido claro: no debe quedarse minda del amo que nos encadena. Era una orden dura, pero en sus ojos ardía la convicción de que el nuevo mundo solo podía construirse sobre tierra purificada de opresores. A medida que avanzaban de casa en casa, el grupo crecía. Esclavizados de otras plantaciones se unían, atraídos por el rumor de que por fin alguien se había atrevido. La furia era contagiosa. Algunos entraban a las habitaciones con cuchillos y salían con las manos temblorosas. Otros lo hacían con una calma helada. El sonido de las hachas abriendo puertas competía con el llanto de quienes despertaban demasiado tarde. Los testimonios posteriores describen la violencia con tintas negras, como si se tratara solo de barbarie. Pero quienes estaban allí sentían otra cosa: un aire de redención, un peso liberado. Cada golpe era respuesta a un latigazo recibido. Cada grito era eco de generaciones silenciadas. ¿Puedes imaginar la catarsis de un hombre que toda su vida fue tratado como bestia y de pronto decide que su mano dicta justicia? El camino se tiñó de rojo. En menos de 48 horas, alrededor de 60 blancos murieron.
La noticia se extendió como incendio por los campos. Milicianos comenzaron a reunirse, pero al principio nadie sabía el alcance de la rebelión. El miedo viajó más rápido que los caballos. Los amos temían que todos los esclavos de Virginia se levantaran al unísono. En medio de la masacre, Turner parecía caminar con calma sobrenatural. Sus compañeros lo describieron como poseído por una fuerza superior. Su mirada no titubeaba, veía cada acto como cumplimiento de profecía. «Fui enviado a llevar el yugo de hierro sobre sus cuellos», declaró más tarde en su confesión. Para él, no eran asesinatos, era ejecución divina. La violencia, sin embargo, no estaba exenta de dudas. Algunos rebeldes se negaron a matar a niños pequeños, otros lo hicieron con lágrimas en los ojos. La furia colectiva los empujaba, pero la humanidad aún latía en sus pechos. Esa contradicción es la que hace esta historia insoportable y fascinante. La línea del bien y del mal se rompió como las cadenas que buscaban destrozar. Visualiza los sonidos de esa noche. El repiqueteo de caballos que huyen, el crujido de puertas astilladas, el rugido de voces gritando «¡Libertad o muerte!». Y de fondo, el canto de grillos que continuaban como si nada ocurriera, indiferentes al derramamiento. Naturaleza y tragedia entrelazadas en un mismo escenario. El número de seguidores llegó a casi 70 al final del recorrido, pero también llegaron las primeras respuestas, patrullas armadas, vecinos que lograron defenderse, disparos que resonaron como relámpagos. La rebelión ya no era un secreto, era una guerra abierta en los campos de Virginia. Para los amos, aquella madrugada fue pesadilla hecha carne. Para los esclavos, fue la primera vez que el miedo cambió de bando. Esa noche se convirtió en símbolo, en frase inmortal, sombras de la redención. ¿Puedes perdonar la sangre que tus antepasados derramaron para que hoy existiera la palabra libertad? O más inquietante aún, ¿te atreves a juzgar la forma en que buscaron justicia? El amanecer trajo consigo la respuesta del poder. Las campanas repicaron con furia en Southampton, no para llamar a misa, sino para convocar a la milicia. Los cuerpos de los muertos aún estaban tibios cuando los blancos organizaron patrullas armadas, jurando sofocar la rebelión con una violencia aún mayor. Y cumplieron. Las noticias viajaban más rápido que los pasos de los rebeldes. Se decía que Turner comandaba un ejército de cientos, que la insurrección alcanzaría condados vecinos, que la tierra misma ardía bajo el grito de los esclavos. El miedo se convirtió en pólvora. En cuestión de horas más de 3,000 hombres armados se desplegaron. No buscaban capturas, buscaban exterminio. Las represalias fueron brutales. Según los registros judiciales de Southampton y los relatos recogidos por Kenneth S. Greenberg, más de 100 esclavos fueron asesinados sin juicio. Muchos de ellos ni siquiera habían participado. Sus cuerpos colgaban de árboles, de postes, de cercas, como advertencia macabra. La sangre rebelde fue respondida con sangre inocente. Turner y un puñado de fieles lograron escapar en medio del caos. Se escondieron en bosques espesos, en cuevas húmedas, en pantanos infestados de mosquitos. El olor a tierra podrida y agua estancada se convirtió en su refugio. Vivían como sombras, moviéndose de noche, alimentándose de lo que encontraban, escuchando a lo lejos los disparos de quienes los cazaban como animales. Las milicias avanzaban con rabia. Entraban a plantaciones, interrogaban a latigazos, ejecutaban a quien sospechaban cómplice. El aire se llenó de humo de chozas quemadas, de gritos de mujeres implorando por sus hijos,
de silencio obligado de quienes no podían llorar públicamente. Visualiza el sonido metálico de cadenas arrastradas en medio de un campo quieto. Era el eco del miedo que volvía a instalarse. Nat Turner, sin embargo, no fue atrapado de inmediato. Durante semanas su figura se convirtió en leyenda. Algunos aseguraban verlo caminar como fantasma entre los árboles. Otros decían escucharlo orar en cuevas, como un profeta escondido en el vientre de la tierra. Su sola ausencia alimentaba el pánico. ¿Dónde estaba el hombre que había hecho temblar a Virginia? El paisaje se transformó en teatro de cacería. Cada rama quebrada, cada huella en el barro era perseguida con obsesión. Los blancos no podían dormir tranquilos mientras Turner respirara. El rebelde era ya más que un hombre. Era símbolo de que las cadenas podían romperse. Y los símbolos son más peligrosos que las espadas. Mientras tanto, la represión se convirtió en carnicería. Familias enteras fueron masacradas por sospechas mínimas. El miedo blanco necesitaba escarmiento, y el mensaje era claro. Ningún esclavo debía volver a soñar con libertad. Los rebeldes capturados fueron ahorcados en público. Sus cuerpos, balanceándose con la brisa, se convirtieron en espectáculo de terror. Silencio, roto por un tambor lejano. Algunos esclavos en secreto todavía susurraban cantos africanos como plegarias para Turner, como despedida anticipada. Los espíritus de los ancestros parecían rodear los pantanos, protegiéndolo mientras resistía. Pero los días pasaban y la red se cerraba. El cazador y la presa compartían el mismo aire. Turner sabía que cada minuto era prestado. Sus escritos posteriores revelan que en esos días de ocultamiento oraba más que nunca. Esperaba la señal de Dios, confesó. El profeta aguardaba no solo su captura, sino su destino final, convertirse en mártir. La rebelión había terminado, pero la persecución seguía. Lo que había comenzado como una llama de libertad se transformó en hoguera de represalias. El sur entero comprendió algo esa semana. La esclavitud no era estabilidad, era un volcán dormido. Y Nat Turner, escondido entre sombras y raíces, era el recordatorio viviente de que el volcán podía volver a rugir. El 30 de octubre de 1831, tras más de 2 meses escondido en pantanos y cuevas, Nat Turner fue capturado. El mito se convirtió en hombre esposado, flaco, agotado, pero con la misma mirada firme que había sembrado miedo en toda Virginia. Lo llevaron a juicio en Southampton, un tribunal que ya había decidido su destino antes de escuchar una sola palabra. El proceso fue breve, casi teatral. Los jueces blancos no buscaban verdad, buscaban escarmiento. Turner, sin embargo, habló. Sus confesiones, recogidas por el abogado Thomas R. Gray en The Confessions of Nat Turner, quedaron grabadas como un testamento incómodo. Declaró que actuó siguiendo órdenes de Dios, que las visiones lo guiaban, que cada gota de sangre derramada era parte de un mandato divino. No pidió perdón, no mostró arrepentimiento. En esas palabras se esconde la incomodidad que atraviesa siglos. Turner no se reconocía criminal, se reconocía instrumento de justicia. Y esa convicción era más peligrosa que cualquier hacha. Los poderosos podían colgar su cuerpo, pero no podían colgar su mensaje. El 11 de noviembre de 1831, Turner fue ahorcado en público. El silencio de la multitud se mezclaba con el crujir de la soga. Su cuerpo fue descuartizado después, repartido como trofeo macabro, su piel convertida en recuerdos, su cabeza exhibida como advertencia. Ironía brutal, incluso muerto, el sistema seguía intentando poseerlo. Pero los fantasmas no se encierran en jaulas. Su nombre atravesó fronteras.
En el norte, abolicionistas como William Lloyd Garrison difundieron la rebelión como prueba del horror esclavista. En el sur, se aprobaron nuevas leyes que prohibían aún más la educación de los esclavos, limitaban sus reuniones, endurecían la vigilancia. La lección era doble. Los amos aprendieron a temer más. Los esclavizados aprendieron que podían resistir. El legado de Turner es cicatriz y espejo. Cicatriz porque recordó al sur que la esclavitud era insostenible, que cada látigo podía volverse cuchillo. Espejo porque obligó a los Estados Unidos a confrontar su contradicción. ¿Cómo podía llamarse tierra de libertad mientras colgaba a quienes la reclamaban? Hoy, casi 2 siglos después, su nombre sigue vivo en canciones, en películas, en debates. Para algunos es héroe, para otros asesino, para todos es una herida abierta en la historia. ¿Puede una sociedad nacer libre sobre cimientos de cadenas? ¿O necesita, como dijo Turner, el derramamiento de sangre para purificarse? Visualiza ese último momento en la horca. Turner mira al cielo. La multitud contiene la respiración. El aire huele a miedo y a pólvora. La soga aprieta. El silencio se rompe. Y en ese instante, el hombre muere, pero nace el símbolo. Voz de los silenciados, gritarían siglos después. Su historia no se apaga. Resuena en cada lucha por derechos civiles, en cada protesta contra el racismo, en cada joven que levanta la voz diciendo ¡basta! Turner ya no camina en pantanos, camina en la memoria de quienes no aceptan cadenas. ¿Qué harías para honrar el sacrificio que te dio libertad? ¿Callarías como los que bajaron la cabeza o hablarías como Turner, incluso sabiendo que tu voz puede costarte la vida? Déjalo en los comentarios. Comparte esta crónica y suscríbete a Crónicas de la Esclavitud para que el eco de los ancestros nunca se apague. Su sangre forjó tu libertad. Siente el arrepentimiento, abraza la esperanza y honra su lucha. Hasta la próxima crónica. Mantén los ojos abiertos, incluso en tus sueños.